Hola queridos amigos, hoy continuamos juntos explorando los emocionantes giros de la historia de Kiet y Nam, el marido cruel de Tuna. En el capítulo anterior revelamos muchos secretos que aún estaban ocultos y hoy les traigo algo muy interesante, la ayuda inesperada de un extraño a Kiet que trae consigo más sorpresas. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos llenos de emoción. Si disfrutan de esta historia, no duden en dar like y compartir. Para que más personas puedan disfrutar de estos momentos tan emocionantes, les deseo una tarde llena de emoción y relajación mientras seguimos compartiendo juntos. La luz suave de la tarde bañaba las piedras junto al arroyo, danzando suavemente sobre la superficie cristalina del agua. El sonido del agua corriendo apacible y constante envolvía todo a su alrededor, creando un ambiente de calma inusitada. Una joven desconocida caminaba lentamente por el sendero, una cesta en la mano, disfrutando de la tranquilidad que le ofrecía el final de un largo día. Sus ojos perdidos en el horizonte se detenían de vez en cuando para admirar la belleza de la naturaleza, sintiendo la serenidad del lugar en su corazón. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, esa calma se vio rota. Algo extraño apareció flotando hacia la orilla del arroyo y los ojos de la joven se posaron sobre él. Su corazón se detuvo por un instante al ver el cuerpo sin vida de un hombre, su piel pálida y su cuerpo inerte flotando en el agua. Un grito de horror escapó de su garganta. ¡Dios mío, es un cadáver! Pero a pesar del miedo que invadía su ser, algo dentro de ella le decía que no podía huir. El pánico llenaba su pecho, pero no podía dejar que el miedo la dominara. Respiró profundamente intentando calmarse y dio pequeños pasos hacia el cadáver. Con una rama que encontró cerca, comenzó a arrastrar al hombre hacia la orilla. Su cuerpo era pesado, su respiración, aunque débil, era constante, lo que le hacía pensar: ¿quién le habrá hecho esto? Cuando logró llevarlo a la orilla, sus brazos ya no podían más, su energía parecía haberse agotado. Al mirarlo de cerca, vio que el hombre estaba cubierto de moratones, con una herida sangrante en la parte posterior de la cabeza. Asustada, rápidamente se quitó el pañuelo de su cuello y lo usó para vendar la herida. Sus manos temblaban, pero su determinación de ayudarlo era más fuerte. «Debo salvarlo pase lo que pase», pensó. Y con esa idea su corazón encontró fuerzas para seguir. Kiet, el hombre al que ni siquiera conocía su nombre, se convirtió en un peso sobre sus frágiles hombros. Lo cargó tambaleándose por el sendero. Cada paso parecía más largo, sus piernas doloridas, su cuerpo agotado, pero no tenía intención de detenerse. Con cada paso, el peso de su carga parecía aumentar, pero su tenacidad no la abandonaba. No podía permitir que una vida se fuera en silencio. Finalmente, después de un largo camino, ambos cayeron en una pequeña área de hierba junto al camino. El sudor perlaba su frente, su respiración era pesada, pero no se detuvo. Con esfuerzo continuó hasta que, cuando todo parecía haberse agotado, la pequeña casa apareció ante ella. Con suavidad dejó a Kiet en su humilde cama de bambú, levantando la vista agotada hacia la casa que la había recibido. Lo había traído a un lugar seguro. Pero en su corazón una pregunta seguía ardiendo. ¿Quién es él? ¿Por qué le hicieron esto? Miró a Kiet sin saber qué futuro le aguardaba, pero con una certeza no podía ignorar a aquellos que necesitaban ayuda. El entorno que rodea a Tuna era tan silencioso que casi se podía sentir el susurro del viento acariciando las hojas de la hierba, mientras el suave sonido de sus pasos sobre el sendero de tierra vacía se mezclaba con la quietud del lugar. Hoy, como siempre, caminaba sola por el mismo camino conocido, una cesta en mano, dirigiéndose hacia el jardín de calabazas para recoger la cosecha. Sin embargo, su mente no compartía la misma paz que la naturaleza a su alrededor. Llevaba varios días sin ver a Kiet, sin noticias suyas ni un solo mensaje, y su corazón se llenaba de incertidumbre y preocupación. No sabía cómo calmar las dudas que la atormentaban.
Mientras recogía las calabazas, sus manos tocaban las ramas que ya conocía bien, pero su alma se sentía pesada. Cada vez que veía una calabaza madura, su mente se llenaba de recuerdos de Kiet, de aquellos momentos felices cuando aún estaban juntos. Recordaba las sonrisas que él le dedicaba, las dulces palabras que le susurraba en la quietud de la noche. Esos recuerdos ahora se sentían como cicatrices en su corazón, heridas que por más que pasara el tiempo no lograban sanar. El sol comenzaba a brillar con más fuerza, aumentando el calor del día, lo que solo parecía intensificar la carga emocional que llevaba. Continuó recogiendo las calabazas, la cesta ya llena, pero en su interior no lograba encontrar la paz. Pensaba, ¿dónde está? ¿Por qué no viene a vernos? ¿Será que me ha dejado de verdad? Esas preguntas daban vueltas en su mente una y otra vez, imposibles de silenciar, haciendo que fuera casi imposible concentrarse en la tarea. Finalmente, con la cesta llena, sus pasos ya no eran tan ligeros como antes. Descendió por el sendero, pero cada paso parecía más pesado, no solo por el peso de la cesta, sino por la angustia que la consumía. Sabía que sin importar el camino que tomara su corazón, solo deseaba una cosa: que Kiet volviera, que comprendiera que ella seguía esperándolo, que lo seguía amando con todo lo que tenía. Pero a medida que su figura se desvanecía poco a poco de sus recuerdos, ella solo podía continuar caminando en silencio, con la esperanza ya casi apagada de que algún día todo volvería a ser como antes. Las ropas mojadas de Kiet fueron cuidadosamente lavadas por la joven desconocida. Cada movimiento de sus manos era una muestra de una delicadeza y un cuidado que reflejaban la bondad infinita de su corazón. Kiet aún seguía sumido en un sueño profundo, sin saber que alguien, un completo extraño, estaba velando por él con tanta dedicación. La joven vivía sola en su pequeña casa modesta, pero su generosidad no conocía límites, sin distinción entre desconocidos y amigos. Con sus propias manos preparó una sopa caliente, el fuego crepitaba suavemente mientras la luz cálida iluminaba el ambiente tranquilo, reflejando la ternura y la atención que ella le ofrecía al hombre que no conocía. Mientras esperaba que la sopa estuviera lista, se quedó mirando a Kiet desde lejos, su corazón pesado de preguntas sin respuesta. ¿Cómo le pasó esto? ¿Quién le hizo tanto daño? Pensaba en silencio, sintiendo pena por él, pero también comprendiendo el sufrimiento que llevaba dentro. La pequeña lámpara de la casa parecía reflejar el amor y la preocupación que ella sentía por este desconocido. No hacía falta decir nada, pues en ese pequeño espacio la compasión y el cuidado llenaban la habitación, envolviendo todo con un calor reconfortante. La sopa empezó a hervir, y con suavidad ella sirvió un poco en un cuenco y se acercó a Kiet. Se sentó junto a él, lo miró con ternura y con una voz suave lo llamó. «Hola, ¿ya despertaste?» Sus palabras llevaban consigo la preocupación de que él se despertara sin más daño. Su rostro reflejaba la calidez de una joven que no quería más que su bienestar. Miraba su rostro tranquilo y sentía un nudo en el pecho. ¿Dónde dormiré esta noche? Pensaba, pues en su pequeña casa solo había una cama. Pero no podía dejarlo solo, así que decidió quedarse junto a él, vigilando su descanso con el corazón lleno de dudas y temores. La fría brisa de la noche se colaba por las rendijas de la ventana, pero dentro de la pequeña casa el aire era cálido gracias a la humanidad de la joven. El sueño finalmente llegó para ella, pero no lograba descansar del todo. En la quietud de la madrugada, Kiet de repente gritó, su voz llena de terror: «Que no le hagan daño a ella ni a su hijo». El grito rasgó el silencio de la habitación, despertándola de golpe. Con suavidad se sentó junto a él, tomando su mano, y con una voz tranquila lo calmó. Debe ser una pesadilla, tranquilo. Pero no podía evitar preguntarse: ¿quién era esa mujer de la que hablaba Kiet? ¿Estaba él realmente involucrado en algo peligroso? La joven reflexionó por un momento, pero el agotamiento la venció y sus ojos se cerraron lentamente. Se quedó dormida junto a Kiet, su corazón aún inquieto por las palabras del hombre en su delirio.
La oscuridad se fue apoderando de la casa, pero la presencia de la joven había sido una ayuda invaluable para Kiev. De ser un completo extraño, se había convertido en el único apoyo para él en ese momento crucial. ¿Se despertará pronto Kiev para contarle su historia? ¿Qué secretos ocultos aún aguardan? No se pierdan el siguiente capítulo para descubrir más. Tuna caminaba sola por el estrecho sendero que llevaba al mercado, cada paso ligero pero pesado por las emociones que oprimían su corazón. La tranquilidad de la mañana se veía interrumpida por una sensación de inquietud inexplicable, como si algo estuviera a punto de suceder, aunque no pudiera prever qué sería. Esa sensación la seguía como una sombra invisible observando cada uno de sus movimientos. No lograba entender qué le ocurría, pero su corazón le advertía que algo no iba bien. A pesar de que todo a su alrededor parecía normal, ella no podía deshacerse de la sensación de que algo ominoso la acechaba. La ansiedad que sentía se acumulaba dentro de ella como una ola creciente que amenazaba con desbordarse. ¿Estará él bien? ¿Qué estará pasando? Pensaba una y otra vez como una ráfaga de viento frío que la atravesaba. Necesitaba respuestas, una palabra de Kiev que la liberara de esa angustia, que aclarara sus dudas y la sacara del abismo de la incertidumbre. Pero no había señales, nada cambiaba. En un momento se dijo a sí misma que debía ser fuerte. No podía permitirse sucumbir al miedo, ni a la espera interminable. Tenía que seguir adelante, vender sus productos y regresar para enfrentarse a Kiev, para hacerle las preguntas que no se había atrevido a hacer durante tanto tiempo. Suspiró profundamente tratando de apartar esos pensamientos que la agobiaban, pero su corazón no encontraba calma. ¿Qué debo hacer?, se preguntó en silencio. En medio de la multitud, se sentía más sola que nunca, una extraña en un mundo que no entendía. De repente una brisa fresca la sorprendió, obligándola a regresar al presente. Tal vez pensó, este era el momento de enfrentarse a la verdad, de buscar respuestas a esas preguntas que la atormentaban sin descanso.